Buenos días a todos. Hoy veremos el tema planteo de ecuaciones. ¿Qué cosa es plantear una ecuación? Plantear una ecuación es interpretar un enunciado a su forma matemática. Veamos la definición formal de planteo de ecuaciones. Entonces decimos aquí, plantear una ecuación significa traducir el enunciado de un problema de un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático, es decir, transformar el enunciado a una ecuación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tener un enunciado que vendría a ser el lenguaje cotidiano y al hacer la traducción de ese enunciado nosotros vamos a obtener una ecuación. Eso vendría a ser el lenguaje matemático. A todo este proceso le vamos a llamar nosotros plantear una ecuación. Veamos algunos ejemplos de traducción al lenguaje matemático. Tenemos acá los enunciados en el lado izquierdo, enunciados, y en el lado derecho tenemos su forma matemática. Entonces, como primer punto tenemos la edad de Melanie. La edad de Melanie nosotros colocaremos simplemente X, donde X representa la edad de Melanie. 2. Me dicen, el sueldo de Juan ha aumentado en 18 soles. Entonces, el sueldo de Juan yo lo voy a interpretar como X. Y como te dice aumentado, aumentado quiere decir más 18. Si te dicen el triple de mi dinero, entonces tu dinero es X. El triple sería por 3 ese valor. Si te dicen la mitad de sus ahorros, entonces sus ahorros que sean X. Y la mitad sería sobre 2. Eso se interpretaría como la mitad de sus ahorros. 5. El cuadrado de un número. El número que sea X. Y como me dicen al cuadrado, ahí está su potencia. X al cuadrado, ¿sí? O también el cuadrado de un número. ¿Cómo se interpretaría el siguiente enunciado? El doble de un número, fíjate, hay una coma, ¿no? Nos fijamos que hay una coma ahí. El doble de un número aumentado en 7. Vamos a hacer así. Hacemos un pausa aquí. Sería el doble, ¿sí? El doble de un número aumentado en 7. Ahí lo tenemos. Listo. 7. Si en caso nosotros tenemos el mismo enunciado, pero ya no hay comas, el doble de un número aumentado en 7, entonces va a estar afectado de un paréntesis. Sería así. El doble de un número aumentado en 7. Listo. Punto 8. Me dicen, el triple, fíjate, hay una coma, ¿sí? Hay una coma, hay que hacer una pausa. El triple de mi dinero, coloca así, el triple de mi dinero disminuido. La palabra disminuido significa que vas a restar, que vas a quitar, disminuido en 3. Fíjate el enunciado número 9, me dicen, el triple de mi dinero, o sea, pero disminuido en 3, es parecido al enunciado 8, pero no hay coma, por lo tanto debería de llevar un paréntesis. Deberías colocar de esta forma. El triple de mi dinero, el triple de mi dinero disminuido en 13, ya está. Así lo vas a colocar. Punto 10. Me dice, Jorge tiene el doble de la edad de Manuel. Entonces aquí vamos a rescatar lo siguiente. Vas a colocar a Jorge, ¿sí? J, Jorge, y Manuel. Acá vamos a colocar a Manuel. Entonces me dice, Jorge tiene el doble de la edad de Manuel. Entonces si Manuel tiene X, Jorge tendría el doble, o sea 2X. Es así como vas a interpretar. Punto 11. Me dice dos números pares consecutivos. Te los está presentando, no te está diciendo que hagas una operación, solo te dice dos números pares consecutivos. Los números pares se llevan de 2. Por lo tanto, si el primer número par es X, el siguiente, si el X, asumiendo que el X es un número par, asumiendo que el X es un número par,
Entonces quiere decir que el otro par sería x más 2, porque los números pares se llevan de 2. Listo. Punto 12. Me dice, la diferencia de dos números es 15. La diferencia de dos números es 15. Entonces tendríamos acá lo siguiente. La diferencia quiere decir resta. La diferencia de dos números, ahí está, x menos y, es igual a 15. La diferencia de dos números es 15. Punto 13. Me dice, Sandra tiene la tercera parte de la edad de Albert. Entonces hay dos personajes, entonces colocamos de este modo. Sandra, S, y acá colocamos Albert. Entonces te dice, Sandra tiene la tercera parte de la edad de Albert. Si Albert tiene X, Sandra tendrá la tercera parte, o sea, X sobre 3. Eso significa la tercera parte. Muy bien, entonces ahí hemos practicado un poco de cómo nosotros, a partir de un enunciado, podemos volverlo una forma matemática. Ahora, en el momento en que yo voy a plantear una ecuación, voy a seguir una serie de pasos, ¿ya? Entonces tenemos aquí, pasos a seguir en la solución de un problema. Me dice, para el planteo y resolución de ecuaciones en un problema, se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento, fíjate. El primer paso es traducir, fíjate, es traducir, ¿sí? Analizar, traducir el enunciado al lenguaje matemático, es decir, plantear la ecuación. Ese es el primer paso. El segundo paso es resolver la ecuación. Y último paso, paso 3, es responder la pregunta que plantea el enunciado. Es decir, el valor de la incógnita, que no necesariamente es la respuesta del problema. Nosotros, en el momento que vamos a plantear una ecuación, a partir de un enunciado, nosotros vamos a hallar el valor de una variable. En este caso, la variable más usada va a ser x. Entonces, no siempre la respuesta va a ser ese x. Veamos algunos ejemplos para que quede más claro este tema. Me dice, la suma de dos números consecutivos, me dice, dos números consecutivos. Entonces, lo primero que tendrías que hacer tú es presentar a estos dos números consecutivos. Y esos dos números consecutivos los podemos presentar por aquí. Dos números consecutivos se llevan de 1. O sea, uno sería x y el otro sería x más 1. Ya está. Pero te dice aquí la suma de esos dos números. Entonces vamos a sumar. Vamos a hacer la suma de esos dos números, o sea, de x y del otro número que vendría a ser x más 1. Ya está. Ya he realizado la suma de esos dos números consecutivos. Y dice que esto es igual, esto de aquí es igual a la cuarta parte del primero. Fíjate, vamos a darle un resalte. Me dice a la cuarta parte del primero. En este caso, el primero, ¿quién es? Es x. X es el primer número. Entonces decimos nosotros acá, es igual a la cuarta parte. Cuarta parte significa dividir entre x. A la cuarta parte del primero, ¿sí? A la cuarta parte del primero. Luego te dice más los 5 tercios, fíjate, más los 5 tercios del segundo. ¿Y quién es el segundo? X más 1. Entonces colocaría aquí más 5 tercios. 5 tercios. Recuerda, los 5 tercios del, ¿no? Acá te dice 5, fíjate, 5 tercios. Ahí he colocado 5 tercios. Del, la palabra del significa por, del segundo. El paréntesis es por, del segundo. Y el segundo es x más 1. Listo, del segundo. Sería x más 1. Listo, tocaría resolver esta ecuación. Ya hemos planteado la ecuación, ahora hay que resolver la ecuación. Entonces, fíjate que aquí hay un 4, ¿no? Lo voy a marcar. Fíjate que aquí hay un 4 y aquí hay un 3. Entonces, multiplica por un número a cada miembro, al lado izquierdo y al lado derecho, de tal modo que se elimine este 4 y este 3. Y ese número es 12. Multiplica a la izquierda por 12 y a la derecha también vas a multiplicar por 12.
Entonces vamos a tener lo siguiente, mira. A multiplicar por 12 sería, ¿sí? Sería, a ver, 12x, ¿sí? 12x. Más, vamos a borrar ahí, 12x. Tendríamos que esto es 12x, fíjate, 12x. Ya está. Más, este 12 también va a multiplicar al x y a este 1, o sea, más 12x más. Y más 12 por 1, 12. Está multiplicando cada uno de ellos. ¿Sí? Este 12 multiplica al x, multiplica a este otro x y multiplica también al 1. También pudiste haber sumado primero y luego multiplicado. También eres libre. Ahora, aquí hay que multiplicar por 12. A multiplicar por 12 tendríamos que este primer sumando sería de este modo. 12 veces x sobre 4. Más 12 veces, ¿sí? 12 veces todo este segundo sumando, que sería 12 veces 5 tercios por x más 1. Listo. Vamos a continuar. A ver, acá simplificar, fíjate, cuarta 1, cuarta 3. Es por eso que hemos multiplicado por 12, ¿sí? Ese es el porqué, para que se simplifique, fíjate, tercia 1 y tercia 4. Listo, vamos a sumar en el lado izquierdo, sería 12x más 12x sería 24 veces x más 12. Tenemos que aquí es 12. Seguimos bajando. Esto es igual. Este 3 va a multiplicar con este x. Sería 3 veces x. Más. Aquí este 4. ¿Sí? Fíjate, este 4 con este 5 de acá. Este 4 con ese 5 hacen 20. ¿Sí? Este 4 y 5 hacen 20. 4 por 5 es 20. Este 20 va a multiplicar al x que está por aquí y al 1. O sea, sería 4 por 5, 20. 20 por x, 20x. 20x. Más. Este 20 también multiplica al 1. 20 por 1, 20. Listo, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bajamos aquí 24x más 12. 24x más 12. Y es igual a 3x más 20x. Eso es 23x. 23x. Y 23x agregado de 20. Entonces colocamos aquí 23x más 20. Listo. Pasamos a restar, acá tenemos 24x y acá tenemos 23x. Pasamos a restar al lado izquierdo y tendríamos que 24x menos 23x es x. Esto va a ser igual a 20 menos 12 y eso es 8. Listo, el x vale 8, pero no vayas a marcar la respuesta 8. Primero vamos a darle lectura a la pregunta, me dice. Da como respuesta el mayor de dichos, mira, me dice el mayor de dichos números. Fíjate, los números ¿quiénes eran? Eran x y x más 1. El de aquí, el x era el menor, él era el menor, y x más 1 era el mayor. O sea, la respuesta es x más 1. La respuesta es x más 1, él es la respuesta. Entonces, como x vale 8, sería de sumar aquí. 8 más 1, 9. Por lo tanto, el mayor sería 9. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado ahí. Hay que leer la pregunta. No siempre el valor que estás colocando, asignando a tu incógnita, va a ser la respuesta, ¿ya? Hay que leer la pregunta. Vamos a pasar al ejemplo 2. Me dice, la suma de dos números es 208. Entonces tú tienes, ¿no? La suma, me dice la suma de dos números. Entonces puedes ir planteando. Tu primer planteo sería, puedes utilizar la letra que desees, puedes utilizar A, puedes utilizar B, puedes utilizar X, Y, no hay problema. Entonces yo voy a utilizar A y B. ¿Sí? Son mis incógnitas. La suma de dos números, A más B, dice que la suma de dos números es 208. Ellos son mis dos números. ¿Sí? Mis dos números son el A y el B. Listo, ya está. El A y el B son mis dos números. Y los dos suman 208. No puedes decir que este vale 104 y este 104. Pues eso no se puede decir. Porque no se sabe si son iguales. Y luego te dice, y son entre sí como 6 es a 7. Cuando te dice que son entre sí como 6 es a 7, quiere decir que A es como 6 y B es como 7. Pero siempre con una constante, ¿de acuerdo? Siempre con una constante. Cuando te dicen son entre sí, esta palabra, acuérdate. Cuando te dice son entre sí, como 6 es a 7, entonces tú de frente debes colocarle a A 6 y a B 7, con una constante.
Ya está, acompañado de la constante. Luego reemplazaríamos aquí, recuerda, A valdría 6K, lo vamos a ir reemplazando esos valores, más B que valdría 7K. Y eso lo voy a igualar a 208. Esto de aquí lo igualo a 208. Entonces tendría aquí que esto es 13 veces K igual a 208. Y lo que quedaría sería dividir. K sería igual a 208 entre 13. Vamos a dividirlo con un costadito, a ver. ¿Sí? 208 entre 13. Entonces tendríamos 13 por 1, 13. 20 menos 13 queda 7. Bajas el 8. 13 por cuánto? 13 por 6, ¿no? 13 por 6 me da 78. Quiere decir que no queda nada. Sale exacta la división. Sale 16. Entonces acá colocas K vale 16. Listo. La pregunta es, fíjate, me dice, ¿cuál es el menor? ¿Y quién es el menor? En este caso A vale 6K y B vale 7K. El menor sería 6K. Entonces colocamos ahí, ¿no? Este de aquí es el menor. Dos puntitos, este es el menor. Este de acá es el menor. Si te hubieran pedido el mayor sería B, 7K. Entonces tú dirías, la respuesta es el menor. Y el menor es 6 veces K. 6 veces K. Pero K, ¿cuánto vale? K vale 16. Entonces sería 6 por K, o sea 16. Y 6 por 16 es 96. 96 unidades entonces. Esto de aquí es la respuesta, ¿sí? Entonces uno de los números, el menor era 96. Si te piden el mayor, simplemente agarras este 16 y lo multiplicas por 7. Y ya tendrías el mayor. Muy bien. Ya, fíjate que no siempre el valor del valor incógnita que tú colocas es la respuesta. En este caso nosotros colocamos como incógnita la K. Y era 16 y esto no era la respuesta. La respuesta era 96 porque te piden otra cosa. Es importante leer siempre la pregunta. Ejercicio 3. ¿Sí? Ejemplo 3 me dice, en un aula de secundaria hay 30 alumnos. Fíjate, me dice, en un aula hay 30 alumnos. Ya me está diciendo que hay 30 en ese aula. Entre varones y damas. Quiere decir, mira, a varones le voy a colocar V. Y a damas le voy a colocar D, de damas. Entonces, si yo sumo la cantidad de varones y la cantidad de damas, esto debería ser igual a 30. Ya puedo ir planteando ya nuestra ecuación. Nosotros ya estamos interpretando en el momento que vamos leyendo ya. Entonces, V, que he colocado por aquí, representa la cantidad de varones. Y acá he colocado D. Este D representa la cantidad de damas. ¿Sí? Entonces, si el V me sale 15, quiere decir que hay 15 varones. Listo, sigamos leyendo. Me dice ahora, vamos a darle lectura acá abajo, me dice la diferencia, me dice, la diferencia es menos, entonces colocamos menos aquí. Acá lo vamos a colocar otro puntito, ¿sí? La diferencia, menos. La diferencia, ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes? La diferencia entre quiénes, o sea, acá va a haber un valor y acá va a haber otro valor que van a restarse. ¿Entre quiénes? Me dice, entre el triple de varones, entre el triple de varones, entonces vas a ir colocando acá el triple de varones, V. Y el doble de damas. El doble de damas sería 2 veces de el doble de damas. Dice que todo ello es significa igual, la palabra es significa igual, es 0 me dice, entonces igual a 0. Ya está, listo. Entonces mira, ¿qué me están preguntando a mí? Me están preguntando, fíjate, ¿cuántos varones hay? ¿Sí? ¿Cuántos varones hay? Entonces mira, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a bajar 3v, de acá de esta segunda ecuación, 3v. Y esto va a ser, este menos 2 veces d, o lo voy a pasar para el lado derecho. Entonces tendrías así, 2 veces d, fíjate. Ya, quiere decir que 3 varones es igual a 2 veces la cantidad de damas, ¿sí? 3 veces la cantidad de varones es igual a 2 veces la cantidad de damas. Entonces, como me están pidiendo varones, ¿te parece si yo multiplico acá por 2 a cada miembro, al lado izquierdo y al lado derecho? Si yo multiplico por 2 consigo lo siguiente, mira. 2 veces varones más 2 veces damas, porque estoy multiplicando por 2. Y acá sería por 2, 60. Pero te preguntarás tú por qué estoy multiplicando por 2.
Estoy multiplicando por 2 por lo siguiente, mira, fíjate acá. Acá tengo 2D, mira, 2D acá, en esta primera ecuación, 2D. Y ese 2D también está por aquí. Y lo puedo cambiar. Ese 2D lo puedo cambiar por 3V. Entonces eso voy a hacer. Entonces tendría aquí 2 veces V. Y en vez de escribir 2 veces la cantidad de damas, voy a colocar 3 veces la cantidad de varones, ¿sí? Coloco su equivalente. Listo, por eso era que yo multipliqué por 2. Y esto es igual a 60. Acá, al hacer la suma, sería 5 veces la cantidad de varones, es igual a 60. Entonces, V sería 60 entre 5, 12. Quiere decir que la cantidad de varones es 12. Por lo tanto, la pregunta era, ¿cuántos varones hay? ¿Cuántos varones hay? Respuesta, 12. Porque V representa la cantidad de varones. Pues, respuesta 12. Listo. Vamos a pasar ahora al ejemplo 4. Y me dice lo siguiente. Paco y Luis, puedes utilizar si deseas las iniciales, o si deseas a Paco le colocas X y a Luis le colocas Y. O a Paco le colocas A y a Luis le colocas B. O sea, esto de ahí es indiferente, ¿ya? Puedes colocarle la letra que tú desees. Yo voy a colocarle la P de Paco, o sea, la cantidad de dinero de Paco. Y Luis voy a colocarle L, ¿sí? ¿Qué significa para mí el P? Si deseas lo coloco, ya lo coloco. P significa cantidad, ¿sí? Cantidad. P significa cantidad de dinero. Cantidad de dinero de Paco. De Paco. ¿Y qué significaría L? L significaría cantidad de dinero de Luis. Entonces, nosotros estamos colocando las iniciales para que haga referencia a eso ya, ¿sí? Para que haga referencia a esto. Entonces, ya se entiende ya. Entonces decimos como nuestra primera ecuación estaría formada de la siguiente forma. A ver. Paco es P, más el dinero de Luis, que sería L. Entre los dos, ¿cuánto tienen? Dice, los dos tienen juntos 800 soles. O sea, lo debo de igualar a 800. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que tiene Paco es P y la cantidad de dinero que tiene Luis es L. Y si yo sumo ambas cantidades debe ser igual al total, que es 800. Luego, ¿qué te dice? Mira, te dice, si Lucas, vamos a apuntar esto, dice, si Lucas, dice, vamos a apuntar. Vamos a borrar esto. Dice, si Lucas tiene 80 soles más que Paco. Ah, dice que Lucas tiene 80 más que Paco. Vuelvo a repetir. Dice, si Lucas, ahí está, si Lucas tiene 80 más que quién, que Paco. Ya está. Quiere decir que ya planteé ya la segunda ecuación. Y entonces con las dos ecuaciones yo podría ya dar respuesta al ejercicio. Entonces, acá yo bajo Paco, el dinero, la cantidad que tenía Paco, más Luis. Pero fíjate, mira. Acá está Luis y acá también está Luis. En vez de colocar L, que vendría a ser la cantidad de dinero que tiene Luis, voy a hacer su reemplazo, ¿sí? Por 80 más P. Voy a reemplazarlo por 80 más P. Y voy a colocarlo aquí. Sería 80 más P, o sea, la cantidad de dinero que tiene Paco. Listo, ya está. Esto de aquí es 800. ¿Sí? Entonces tendría P más P, tendría 2 veces P. Y esto es igual a 800 menos 80. Eso es 720. 720. Y este 2 pasa a dividir. Quiere decir que la cantidad de dinero que tenía Paco sería 720 entre 2. Eso es igual a 360. Por lo tanto, me dice la pregunta, vamos a darle lectura, me dice, ¿cuánto tiene Paco? ¿Cuánto tiene Paco? Paco tiene 360 soles. Entonces colocamos aquí respuesta. Respuesta. Paco tiene 360 soles. Listo, esa es la respuesta. ¿Sí? En caso te hubiesen pedido la cantidad de dinero que tiene Luis, simplemente este 360 lo reemplazas ahí, en donde dice P. O sea, sería 360 más 80, sería 440 soles. Esa sería la cantidad de dinero que tiene Luis. Pero en este caso me están preguntando nada más la de Paco. Por lo tanto, esto de aquí es la respuesta. Muy bien.